quiero dar una cordial bienvenida a este primer encuentro de un ciclo que va a estar compuesto por 4 actividades. Cada una de ellas está pensada para poder profundizar en distintos aspectos clave que estoy segura van a contribuir a mejorar la calidad técnica de los proyectos que ustedes como formuladores puedan presentar. En el caso del día de hoy vamos a dar inicio con la charla Factores críticos para la existencia de una oportunidad de negocios, que está a cargo de Nicolás Tognali, a quien le agradecemos su presencia. El segundo encuentro tratará sobre alianzas estratégicas y redes de apoyo, que va a ser moderado por Juan Pablo Miguel y Juan Soria estará presente como disertante. El tercer encuentro va a abordar la temática empresas de triple impacto, que tendré el gusto de moderar nuevamente, acompañando en ese caso a Alicia Vallejo como disertante. Y finalmente contaremos con la presentación de Ricardo Quintana, quien hablará en el cuarto encuentro de planes de negocio y claves para aprovechar el IBE 50K. Les comento un poquito cuál va a ser la dinámica de la jornada del día de hoy. El disertante, Nicolás, va a llevar adelante una presentación de la temática propuesta, más o menos por un espacio de unos 20 minutos. Con posterioridad, vamos a estar abriendo el espacio para preguntas del público. Es muy interesante que ustedes puedan ir tomando nota, anotando dudas, inquietudes, mientras Nicolás expone para poder facilitar después el proceso de preguntas. Vamos a estar asistidos adicionalmente por los representantes del Instituto Balseiro por si surgieran algunas dudas vinculadas a cuestiones específicas del premio. Y obviamente esperamos que esta serie de encuentros sea muy enriquecedora para todos ustedes y les brinde herramientas concretas para poder fortalecer sus proyectos. Vamos a presentar a nuestro disertante del día de hoy con una mini biografía. Nicolás Tognali es fundador y managing partner de CITES, un fondo de venture capital focalizado únicamente en startups deep tech en estadios tempranos, el cual ya invirtió en más de 25 compañías y gestiona más de 30 millones de dólares. Es a la vez director en más de 10 startups. También es cofundador y CEO de Nanodetección, un proyecto ganador del IBE 50K en la edición del año 2009. Por otro lado, nuestro disertante es PhD en Física del Instituto Balseiro 2008, postdoc SIN 2 de Barcelona 2012, ex investigador de CONICET en el periodo 2009 a 2014 y egresado del programa de desarrollo directivo del IA Business School de 2013. Por último, Nicolás es coautor en más de 25 publicaciones internacionales e inventor de 2 patentes. Te damos la bienvenida, Nicolás. Muchísimas gracias por estar aquí. Oh, muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Gracias a todas las personas que están participando por la atención. Verónica, Valeria, Laura otra vez por la invitación y a todo el Instituto Balseiro. Es un placer estar en este atril virtual, compartiendo algo de la experiencia que uno fue desarrollando en estos años y que pueda ayudar a que otros científicos, emprendedores puedan desarrollar sus compañías en el futuro. Eh, Hoy me toca hablar sobre los desafíos cuáles son los factores críticos, ¿no? Para que exista una verdadera oportunidad de negocios para una empresa de base científico-tecnológica. Y creo que la pregunta principal que uno se hace en este ambiente es, ¿alcanza con la idea, con el desarrollo científico y nada más que con eso? Bueno, voy a compartir pantalla, voy a hacer una presentación preparada para la charla de hoy. Me dicen si la ven en modo presentación. Eh, la idea es poder participar en esta primera charla de la idea del plan de negocios, justamente focalizándonos en este aspecto, ¿no? Los factores críticos que se necesita para desarrollar una verdadera oportunidad de negocios. Eh, Laura recién mencionaba mi, eh, digamos, mi track record de alguna manera, pero en uno de los puntos que uno guarda con mucho cariño fue haber participado de la primera edición del IB 50K, haber obtenido en ese momento el primer puesto compartido. Eso habla a las claras
el escaso desarrollo del ecosistema emprendedor en Argentina en el 2009 para base científica, digamos, porque el proyecto que teníamos adolecía de un montón de elementos que hoy los proyectos y las startups que uno ve en el mercado ya lo tienen en su ADN desde el comienzo, ¿no? Así que, pero creo que remarcar que el IB 50K, este concurso de planes de negocios, ha tenido un impacto y una trascendencia que va más allá de estas 15 ediciones. Ha permitido dinamizar el sector emprendedor de base científico-tecnológica en el país y creo que le está haciendo un grato y gran favor a la comunidad, la posibilidad de continuarlo a través de formaciones y de ayudar a que nuevos científicos puedan empezar a recorrer el camino emprendedor. Eh, Más allá de la foto, lo que sí me gustaría comentar, que es mucho más valioso, es un poco la historia del proyecto que en ese momento presentaba, que se llamaba Nanodetección. Abajo ven un equipo típico de laboratorio, un pequeño Frankenstein, que es lo que uno hace en el laboratorio, mete un montón de cables y es algo re complejo, y nos enamoramos de esas ideas y de ese producto, más que producto, ese prototipo que uno fabrica y está basado en 10 años de investigaciones, de un montón de trabajos de grupos colaboradores de distintos centros de investigación del país, de la región, internacionales. Pasamos por procesos en los cuales buscamos eh, premios como el IBE 50K que nos permitan tener dinero para empezar a trabajar, acuerdos presemillas, eh, grants, ANRs, etcétera. Solicitamos patentes, empezamos a armar o pasar por un programa de preincubación. eh, Tenemos más financiamiento y llega un momento en el cual generalmente uno dice, bueno, a ver, voy a golpearle la puerta a los potenciales clientes que hace 10 años vengo estudiando, vengo sabiendo de que son los clientes que voy a tener y lo que rápidamente uno se da cuenta en ese momento es que los clientes no están, que no tienen interés por la tecnología que uno desarrolló en los últimos 10 años y no pasan el due diligence tecnológico, comercial, a veces tampoco el de propiedad intelectual, y se caen inversiones y más allá de haber trabajado 10 años, 15 años con toda la energía, el proyecto se va a pique y genera una frustración muy grande, ¿no? Entonces, eh, ¿qué se puede hacer para evitar este tipo de situaciones? Y esto es el desarrollo de una startup nacida ya por 2003 las ideas, la investigación, cuando hablar de startups, de empresas de base tecnológica en Argentina, eh, no estaba en el léxico. Entonces, lo primero que me gustaría compartir es el dilema que existe en el abstract de un paper. Todos los que pasamos por una carrera científica hemos aprendido a escribir papers y para comunicar el desarrollo científico que uno hace. Y el abstract es una parte muy potente porque uno quiere enganchar a la audiencia, al revisor, a los pares y contar cuál es el potencial que tiene la investigación que uno está haciendo. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces diría yo, eh, el potencial se queda en el abstract. El potencial sirve como un gancho justamente para lograr una publicación. Pero pasar del desarrollo científico a concretar, a materializar todo el potencial que uno describe que podría tener esa idea, esa tecnología, eh, requiere un esfuerzo muy grande y es un juego totalmente distinto del que uno fue formado de alguna manera en los laboratorios y en los espacios de investigación científica, en su gran mayoría, diría yo, en Argentina y en la región. Tiene mucho que ver con la tradición de formación científica, sin duda, pero también yo creo que no vale la pena rasgarse tanto las vestiduras, creo que tiene que ver también con una cuestión evolutiva. Digamos, recién ahora estamos empezando a transitar ese camino y hoy el léxico y el perfil emprendedor empiezan a aflorar en el sector científico. Pero aquí lo primero es materializar las potencialidades del abstract requieren conocimientos distintos y un esfuerzo gigantesco. Entonces, más que la idea científica, lo primero que uno tiene que identificar es el problema a resolver, no la tecnología o el desarrollo científico que uno ha investigado y tratando de idear
y armarse un problema que permita resolver, que permita ser resuelto por la ciencia que uno desarrolla, sino es al revés. Es entender cuáles son los problemas trascendentales para la humanidad o que requieren una solución que todavía no está desarrollada, que uno puede llegar a inferir que están cerca del área de expertise que uno tiene, empezar a investigarlo en detalle y ver qué solución se puede generar con el conocimiento que uno trae, con los contactos que uno tiene al alcance, para desarrollar o tratar de desarrollar una tecnología que pueda sustentar un producto, que pueda dar origen a una empresa que pueda comercializar ese producto para resolver este problema. Entonces el proceso es un poco más complejo. Por lo general los científicos somos muy buenos desarrollando el mejor martillo del mercado, entonces después tratamos de buscar en todos los lugares un clavo como problema. Y a veces el problema utilizar, es poder enroscar un tornillo y el martillo no sirve. Hay que desarrollar un destornillador, ¿no? Entonces, pero si uno sabe, tiene capacidades de metalmecánica, va a poder desarrollar otra herramienta similar, parecida, o al menos algo que es una herramienta, ¿no? Entonces, creo que es importante identificar primero el problema y no al revés. Ahora, la segunda pregunta es, ¿este problema que identificamos es lo suficientemente grande para justificar un premio que todos vamos a tratar de buscar al final del recorrido? Porque el recorrido va a ser arduo, va a ser duro. Entonces el premio tiene que ser lo suficientemente grande, no solo por nosotros como investigadores que estamos tratando de resolver ese problema que para nosotros puede ser muy, muy caro, porque tiene que ver con una enfermedad que nos toca a algún familiar, o resolver un problema que de muy chiquito nos tiene obsesionados, pero a lo mejor nos interesa nada más que a nosotros. El problema es que para resolver esos problemas se va a requerir de armar equipos de trabajo, de conseguir inversores, de utilizar tiempo, de desarrollar pruebas, de involucrar gente, de salir a vender el producto, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que permitir, o sea, el problema tiene que ser lo suficientemente grande y tiene que haber un interés en el mercado lo suficientemente grande para permitir alinear todos esos intereses para que el desarrollo de la solución tenga chances de ocurrencia. Si no, es muy difícil, o tal vez podría hasta sonar muy soberbio, pensar que una persona sola en un laboratorio va a recorrer todo este camino para resolver un gran problema de la humanidad solo. Digamos, sería muy pretencioso. Uno lo primero que tiene que entender es que para resolver un problema y desarrollar un producto que pueda dar respuesta a ese problema, se va a necesitar involucrar mucha gente. Entonces, tiene que haber, vivimos en una economía de mercado, por lo tanto tiene que haber un mercado suficientemente grande que ponga algún interés, que alinee incentivos económicos que permita que se encolumne todos los recursos, la gente, los colaboradores, el equipo, las inversiones, etcétera, para dar posibilidad de ocurrencia a esta solución. Entonces, una vez que identificamos un problema, vemos que ese problema tiene un mercado lo suficientemente grande que va a permitir traccionar para desarrollar toda la solución. Ahora tenemos que volver a hacer una pequeña segunda iteración y repensar las capacidades científicas que nosotros desarrollamos en los últimos 10, 20 años, 30 años, que son de las cuales nos queremos valer para desarrollar una solución novedosa, ¿no? Esos 10, 20, 30 años de investigación es lo único que el capital no puede comprar, porque se necesita indefectiblemente el tiempo que nos permitió aprender una determinada tecnología, el uso de una tecnología, el uso de ciertas, o el conocimiento adquirido en una determinada rama de la ciencia,
las redes de contacto que nos permiten generar un equipo de trabajo para desarrollar algo novedoso, innovador, que no solo dé origen a un paper, sino que también ahora nos dé la posibilidad de pensar en cómo dar un pasito más de la investigación básica, llevarlo a una investigación aplicada y llevarlo a un pasito siguiente de desarrollo tecnológico. Entonces, con todo el identificado problema, mercado, voluntad de pago, etcétera, ahora nos volvemos a nuestro desarrollo, conocimiento científico y vemos si nuestras capacidades y la gente que tenemos alrededor, que podemos armar un equipo, podemos proponer una nueva tecnología para abordar ese problema que nos permita capturar el mercado. Si eso ocurre, estamos en una situación muy buena para empezar a desarrollar y a pensar una empresa de base tecnológica. Si no, lo que se recomienda en este loop es volver al comienzo, pensar otro problema. Porque los puntos que mencioné previamente son condición sine qua non. Si no, uno podrá avanzar, podrá engañar a algún inversor para que le dé algo de dinero, pero indefectiblemente se la va a pegar en la pared cuando el mercado no esté y el proyecto no pueda llevar al mercado el producto y va a ser muy frustrante. Entonces es importante hacer este ejercicio primero. Entonces, si logramos tener ese conocimiento científico para desarrollar el producto que ataca el problema, que tiene un gran mercado, bueno, pasemos al emprendimiento. Ahora hay una escalerita de acciones que vamos a tener que empezar a desarrollar. Acciones muy concretas. Ahora se viene un plan de ejecución. Si se quiere, uno podría decir que hasta la filmina anterior, uno lo que estuvo haciendo es una exploración, un pensamiento divergente de problemas, soluciones, mercados y demás. Una vez que lo encontramos, ahora vamos a un proceso convergente de desarrollo de un plan de acción. Y todo eso es lo que involucra emprender, pasar a un emprendimiento y tener un plan concreto. Ahora se terminó la etapa de realizar ciencia por el objetivo propio, intrínseco de correr la frontera del conocimiento y lo que eso puede llegar a permitir o la potencialidad que puede dar a la humanidad. Ahora es identificado el lugar hacia donde queremos correr la frontera de la ciencia y el desarrollo científico-tecnológico, vamos en esa dirección y ponemos todos los recursos en un único norte. Entonces ahí cambia un poco la lógica de pensamiento. O sea, por eso también hay una transición de un científico que quiere emprender, porque la manera de pensar puede ser un poquito diferente. Ahora empezamos a pensar más como un ingeniero, como alguien que tiene un objetivo que cumplir, que tiene que llevarlo adelante con un plan que tenga recursos, etcétera, tiempos. El tiempo empieza a ser una variable, ¿no? Entonces, pasemos al emprendimiento de su plan. ¿Qué implica? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ¿cómo iniciamos el emprendimiento? Y lo primero que van a escuchar seguramente es que necesitamos un vehículo para empezar a poner en un único lugar todo el valor que queramos construir y generar. Cuando se habla de generación de valor, bueno, la generación de valor uno lo puede hacer con desarrollos científicos, papers, conocimiento que comparte a todo el mundo, pero si hay un emprendimiento, esa generación de valor tiene que estar en un único lugar que se llama sociedad anónima, que es donde todos los socios van a empezar a aportar valor con el objetivo final de poder tener un retorno de la inversión. ¿Qué invierten los socios? Y los científicos invertirán su tiempo, pasado, presente y futuro. Las instituciones aportarán, invertirán las patentes de las cuales son titulares y el investigador inventor y pondrán a través de un acuerdo de regalías, de licenciamiento con regalías, esperarán tener un retorno de la inversión que hicieron para generar una patente. Los inversores que aporten dinero para permitir el funcionamiento de la compañía esperarán tener un retorno de su dinero, de su inversión al final del camino. Los empleados que se sumen
aportarán su tiempo, su trabajo, esperarán tener un salario, esperarán tener a lo mejor una participación accionaria en la compañía como política de incentivo. Todo eso se pone en un vehículo que es una sociedad. Puede ser una sociedad anónima, SRL, sociedad de acciones simplificadas, una holding en Estados Unidos, una LLC, una C Corp, no importa, un vehículo societario. En empresas de base tecnológica hay algo que se pone, que generalmente por todo el trabajo que hicimos antes, el principal activo tiene que ver con el conocimiento que se busca explotar. Entonces, una manera de protegerlo y de poder capitalizar ese, ese conocimiento es a través de una política de protección de propiedad intelectual, llámese patente, secreto industrial o cualquier otra alternativa de política de propiedad intelectual. Entonces, necesitamos tener eso porque es el principal activo de una empresa de base tecnológica, el conocimiento. La empresa está capturando en un lugar todo el conocimiento previo y que se va a generar a futuro. Y es clave en este momento acordar con las instituciones los procesos de licenciamiento de tecnología, de regalías, que reconozcan el pasado, pero que den la posibilidad del desarrollo transparente y fuerte de la compañía a futuro. Y eso también es algo que las instituciones tienen que empezar a transitar, reconocer y... Uy, perdón, no sé si me ven o dejé de compartir. Perdón. No sé Se de ve pantalla. la Se ve la pantalla, presentación. pero Ahí. Ahí voy de vuelta, disculpen. Aquí estamos de vuelta. ¿Ahí lo ven? Entonces, Perfecto. tema de la patente o del conocimiento, digamos, en la compañía es fundamental, principal activo. Y después, la gente. Ahora ya no es más el científico que está emprendiendo. Ahora se necesita un equipo interdisciplinario con capacidades complementarias de trabajo, ¿no? Y eso empezamos a ver algunos términos que empiezan todos con C de chief, son todos jefes en la empresa. En una startup no hay ningún CEO, son más bien TCTC, decimos nosotros. Una startup arranca, son 2 o 3 personas, el TCTC tira corners, también cabecea, hace la planificación estratégica, el café, saca las fotocopias, hace todo. Pero uno tiene que tener en claro que una compañía necesita un CEO, un Chief Executive Officer, un responsable de tecnología, operativo, financiero, de marketing, de innovación, etc. Entonces empieza a haber un equipo con personalidades que tienen roles que ya exceden la capacidad o la formación que la gran mayoría de los científicos han tenido en su etapa de formación. Entonces empezamos a tener en esta instancia que desarrollar primero un lenguaje para hablar con estas personas, para entender qué implica, para saber que lo vamos a necesitar, porque muchas veces uno no sabe ni siquiera lo que no sabe. Entonces es muy difícil construir una empresa sin saber lo que necesito. Entonces, bueno, este tipo de cosas son fundamentales. Entonces, acá, así como, no sé, yo tengo mi formación de base es de física, pero trabajé en investigación con químicos primero y después con biólogos. Tuve que desarrollar lenguajes para hablar con químicos y con biólogos. Y después montar una compañía me implicó desarrollar lenguajes con abogados, con contadores, con financieros, con gente de marketing, etc. Entonces, el lenguaje fundamental. Ahora, todo esto, para armar una sociedad, lo primero que vamos a necesitar es a este señor, a un abogado. La sociedad va a tener que presentar un balance una vez que armó el estatuto y demás, termina el año fiscal, tiene que presentar un balance, así que también nos vamos a necesitar un contador. Abogado más contador igual necesitamos dinero. Entonces, para armar una compañía, vamos a necesitar dinero. Después vemos quién lo pone y de dónde sale. Pero dinero se necesita. Y para esto, ya los grants, los PICT y otras líneas de financiamiento no terminan de alcanzar. Ahora estamos en la lógica empresaria. Necesitamos dinero. Viene de otro lado. Cualquier otra línea, los grants y demás, pueden ayudar, pero no pueden ser
la fuente de financiamiento principal para una compañía. Recursos se van a pedir, va a haber una intención, una necesidad de generar retornos para aquel inversor que ponga el dinero. Y va a haber un riesgo, ese inversor va a poner dinero, va a correr un riesgo muy alto. Imagínense un inversor que pone plata a una persona que se formó como científico, no tiene nada de lo que dijimos antes, que tenía que tener un emprendedor. Entonces hay un riesgo muy alto, pero sin embargo parece que el riesgo también tiene la posibilidad de un retorno muy alto, porque a lo mejor se puede curar una enfermedad que es muy importante en la humanidad, o dar o desarrollar una nueva tecnología que no existe. Hay uso de tiempo, entonces recurso más el uso del tiempo más el riesgo, se quiere un beneficio. Se va a requerir un beneficio y los inversores van a querer participar de alguna manera de esos beneficios. ¿Quiénes son los inversores que participan, que pueden acompañar este tipo de empresas de base científico-tecnológica o startups, deep tech, que tienen un altísimo riesgo, que necesitan mucho recurso, pero que tienen un potencial muy alto, pero tal vez de aquí a 10 años o 15 años? Y que durante esos 10 o 15 años no van a generar ventas, porque están desarrollando una nueva tecnología. ¿Quiénes son esos inversores? Bueno, para este tipo de compañías, y estoy pensando y haciendo foco en compañías de base científico-tecnológica que apuntan a resolver grandes problemas de la humanidad. Puede haber empresas de base científico-tecnológica que desarrollen, que terminen siendo una pyme, que genere un producto para una necesidad puntual, que sale, no necesita hacer una innovación disruptiva, sino más bien incremental. Reemplazo de importaciones son otro tipo de empresa de base tecnológica y probablemente con algún grant, con algún apoyo de algún inversor ángel, de algún familiar, pueden comenzar, empiezan a facturar y empiezan a tener un retorno y repagan la inversión. Es otro tipo de compañía. Lo que yo le estoy presentando son compañías de base científico-tecnológica que tienen un fuerte potencial de innovación, un fuerte potencial de disrupción para cambiar la realidad del mundo basada en ciencia de primer nivel como la que se hace en Argentina. O sea, se publica de manera internacional ciencia de primer nivel, también se pueden hacer, basado en esas ciencias, empresas que compitan en las mismas ligas. Entonces, para ese tipo de compañías, lo primero que se necesita, o la primera instancia, es una etapa presemilla, llamemos, seguida por una etapa semilla, eh, donde ¿quiénes son los que proveen el dinero y el acompañamiento? Bueno, sin duda programas como el IB 50K, otros concursos de planes de negocios. En Argentina, por ejemplo, el IAE tiene el Naves, San Andrés tiene una incubadora con algún programa, el ITBA tiene también otro programa de concurso de planes de negocios. Estos programas por lo general dan una inversión muy pequeñita. Los acuerdos presemilla de la Fundación Argentina de Nanotecnología y otras fundaciones dan una inversión que en ciencia y tecnología, 25 o 50 mil dólares se consumen en 3 meses. Entonces, eh, pero si uno compra equipos, en menos, en una tarde. Pero si uno tiene esos fondos para hacer todo el proceso que les comenté inicialmente, puede trabajar 3 a 6 meses y armar un caso de negocio sólido. Para a lo mejor incluso poder hacer alguna validación técnica, algún MVP, y empezar a hablar con inversores ya privados. Los que se conocen, los primeros se conocen como inversores ángeles o Friends and Family. En realidad son 3F, Friends, Family and Fools, ¿no? Eh, los Friends and Family, obviamente que es, si alguien tiene un buen pasar y un tío, un papá, un hermano que lo puede bancar, eh, puede empezar la idea. Guarda con eso porque las relaciones se pueden llegar a poner, a dañar por el uso de los fondos, sobre todo si uno no tiene bien en claro para qué va a usar los fondos. Los inversores ángeles es gente que por lo general son ex ejecutivos de empresas que han realizado inversiones desde empresas y ahora tienen un buen pasar y quieren empezar a hacer inversiones a título personal
no tanto por el dinero y el retorno que esperan, o sí esperan un retorno, pero sobre todo para poner en valor el conocimiento y los contactos que ellos traen. Entonces es lo que se conoce como smart money, ¿no? Dinero inteligente. No solo te ponen dinero, sino también un acompañamiento en todos aquellos aspectos que un emprendedor de base científica muy probablemente adolece. Y después empiezan los fondos de venture capital, capital emprendedor, de semilla, puede haber algunas aceleradoras, incubadoras, etc. En esa instancia, la curva roja muestra que una compañía está en lo que se llama como el valle de la muerte, ¿no? O sea, la compañía está consumiendo capital, no va a generar una empresa de base tecnológica, se lo garantizo, no va a generar una venta, no tiene forma durante 2, 3, 5 años de generar un ingreso. En algunas áreas, tal vez no sé, en inteligencia artificial puede generar ingresos mucho antes, pero en un desarrollo de un fármaco en 10 años con suerte. Entonces, eh, es una zona donde se consume mucho capital, se empieza a validar, se hacen las primeras pruebas, validaciones técnicas, que todos ustedes saben que ese es el riesgo intrínseco en cualquier empresa de base tecnológica. Uno puede tener las mejores intenciones, tener la mejor proyección, la mejor planificación, hace el experimento de un nuevo fármaco en un ratón, el ratón se muere antes de tiempo y el proyecto no muestra la eficacia mínima que tenía que tener. Entonces se cierra el proyecto. Es un valle de la muerte. Se hace el prototipo de nanodetección del Frankenstein, se pasó el producto se lo quiso poner en validación y no pasó ningún test de validación, bueno, se cierra la compañía. Es una etapa de mucho descarte de proyectos. Y la etapa de inversión semilla da idea de que hay muchas startups semillas que se van plantando, algunas de ellas van a germinar. Una vez que eso ocurre y echa buenas raíces esa planta, empiezan otras instancias de inversión que se llaman por comodidad series A, B, C, etcétera, y que tienen que ver con un estadio temprano y etapas de crecimiento la compañía ya está vendiendo, bueno, y puede llegar a una instancia de salida de oferta pública o M&A, etcétera, y recién en ese momento, en la etapa de salida de oferta pública, M&A o a lo mejor en alguna ronda intermedia, los inversores iniciales empiezan a ver un retorno económico sobre lo que invirtieron. El eje del tiempo aquí pueden ser 10, 15, 20 años. ¿Sí? Como para que tengamos presente en el negocio en el cual nos estamos metiendo. Entonces, estas son las alternativas para financiar una empresa de base tecnológica. Entonces, bueno, ahora tiene que existir un proyecto empresarial. O sea, ¿qué conclusión nos llevamos de la presentación hasta aquí? Que tiene que existir un proyecto empresarial, no científico. Y empresarial implica que no es solo tecnológico, es tecnológico para resolver el problema, que tenga un gran mercado, que haya inversores que estén dispuestos a invertir, etc. Y una vez que el proyecto empresarial existe y empezaron a ingresar dinero de inversiones, que empiezan a poner toda la maquinaria en funcionamiento, que nos permite contratar gente, empezar a desarrollar los primeros productos, eh, ver la planificación de la compañía, desarrollar las patentes, etc., hay que ser capaz de comunicarlo bien. ¿Para qué? Para enamorar a los inversores, a la gente que va a invertir de su dinero y lo va a inmovilizar durante 10 años esperando una rentabilidad extraordinaria. Que todos ustedes saben manejar interés compuesto, pongan la cantidad de dinero que están dispuestas a pedir, pónganlo a un interés compuesto del 8% anual, que es lo que paga el S&P típicamente, y ahí van a ver qué es lo que se está perdiendo de ganar ese inversor que estaría dispuesto a invertir aquí. Contra eso se compite. Los recursos o van al S&P o vienen a tu compañía de base tecnológica que tiene que tener, que tiene que comunicarse muy bien, tiene que enamorar a ese inversor, tiene que tocar todas las fibras posibles de ese inversor, no solo la financiera. Tiene que ver cómo se trasciende, cómo se impacta en la humanidad. Y todo eso tiene que ser capaz de implementarse e instrumentarse a través de un plan de ejecución. Claro, con objetivos que se puedan alcanzar, con hitos significativos. Esto implica emprender y armar
una empresa de base científico-tecnológica. Del potencial del paper, que puede llegar a curar tal problema o resolver tal problema mi investigación científica, a llegar a esta instancia, hay un cambio de mindset muy importante. Entonces, ¿por dónde se comienza una empresa científico-tecnológica? Y con esto voy terminando. ¿Alcanza con la tecnología? Claramente no. Al menos yo entiendo que no. ¿Necesito un estudio de mercado? Sí, seguramente. Alguna vez yo tengo una anécdota con el premio del IBEX 50K, contraté a un economista para que me haga el primer estudio de mercado, le conté toda la problemática que había investigado y recibí un tomo de este ancho que básicamente decía todo lo que yo le había dicho. Entonces, claramente el estudio de mercados no alcanza. Eh, ¿Es un proceso lineal? No, va a haber que pivotear, que adaptarse, eh, pensar, ver cómo uno se desarrolla. ¿De dónde me financio? Bueno, recién les comenté algunas alternativas. ¿Se necesitan socios? Y los vamos a necesitar. Solo difícilmente se pueda. De hecho, una de las frases que los fondos de inversión tienen de cabecera es que no se invierte en one man show, ¿no? Una persona que hace todo en la compañía no se invierte ahí, porque no tiene las capacidades para llevar adelante una empresa. Entonces, ¿qué implica tener un socio? Bueno, tener un socio implica que uno ya no es dueño, único dueño de la criatura. Uno tiene que estar dispuesto a ese salto de fe, a estar en relación con un otro, eh, y no solo pedirle el dinero, sino pedirle el consejo y estar atento a sus consejos, a sus opiniones y tratar de desarrollar una relación positiva. Entonces, ¿cuál es el proceso de toma de decisión en una compañía? Porque ahora ya no es mi bebé. ¿Cómo lo hacemos? ¿Es lo mismo ser el fundador, el accionista, el director, el CEO de la compañía? No, no es lo mismo. Uno puede fundar una compañía, puede ser accionista, mayoritario, minoritario, tiene el derecho de participar en una asamblea y por la proporción de acciones que tiene tomar una decisión, pero en realidad el último responsable ejecutivo de la compañía es el directorio, donde uno tiene una participación, puede tenerla o no, y ese directorio tiene un deber fiduciario con la compañía, no con el accionista que lo designó. Entonces hay que entender muy bien qué implica eso. Y ser el CEO, bueno, sos la persona que tiene que ejecutar lo que el directorio te permite que vos ejecutes, basado en tu recomendación como CEO de cuál sería el mejor plan de trabajo. Entonces, entender todos estos elementos son claves para que la compañía funcione. ¿Cuánto tiempo dura este viaje? Toda la vida. No, no se puede uno bajar y eso es importante entenderlo, porque en la primera de turno un stakeholder, un inversor identifica que ustedes están por un tiempito, no hay inversión. Implica trabajar toda la vida. ¿Cómo aseguro el alineamiento de objetivos con los diferentes stakeholders? Hay que ponerse en los zapatos de los otros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo empezamos? Hay una idea, recién lo hablábamos. De esa idea podemos financiarnos con grants para hacer algunas pruebas en el laboratorio, etcétera. Hacemos un producto mínimo viable, la patente. Armamos un caso de negocios, nos quedó algo, teníamos una startup, un PICT startup, nos permite un empretecno, nos ganamos el IB 50K, contratamos al abogado, armamos la sociedad anónima. Vamos a los Friends, Family and Fools, pedimos un poco más de dinero. Ahora tenemos un caso de negocio, estamos validados, tenemos el sello del IB 50K y estos inversores nos dan algo de dinero. Ahora vamos a una planificación estratégica. ¿Por qué? Porque esos ángeles que tienen mucha experiencia de inversión y de gestión, nos van a decir, che, yo te doy el dinero, pero tiene que haber una planificación que yo quiero conocer para saber cómo vas a usar ese dinero. Si no, no te doy el dinero. Entonces la empezamos a trabajar juntos. Y cualquier planificación estratégica en cualquier empresa empieza por misión y visión. La misión y la visión ponen el norte hacia dónde vamos a desarrollarnos. Esa misión y visión empieza a cascadear un mapa estratégico.
perspectivas financieras, soportadas por las perspectivas de clientes, procesos internos y de aprendizaje de los recursos humanos. Esto parece el lenguaje de una gran corporación. No, esto es lenguaje de una empresa. Tenga 2 empleados o 5.000. Pero este es el mindset para que sea una empresa de base tecnológica. Si no es un proyecto académico disfrazado que va a requerir dinero y va a generar mucha frustración y malestar. Entonces, se tiene que encarar con esta lógica. Entonces, este mapa estratégico cascadea objetivos, objetivos que implican acciones. Esas acciones tienen que definir OKRs, KPIs, indicadores de performance, de responsabilidad de desarrollo, de objetivos, y responsables. Y tiempos. No da lo mismo tener un trabajo y un experimento que, bueno, está ahí, vemos cuándo se termina, que un objetivo de desarrollarlo en 1 mes y medio, porque si no es cuello de botella para otro objetivo que está en el GAN de la planificación que tiene que desarrollar otro compañero de la empresa. Entonces hay un presupuesto basado en todo esto. Y además hace un loop para ver si el presupuesto se desvió o es más grande que la inversión que tenemos que ajustarlo. Y eso define un Gantt de tiempos, los trabajos. Y bueno, rápidamente nos vamos a dar cuenta que la plata que nos dieron los Friends and Family se terminó con este trabajo y estamos de cara con el MVP y un deck más o menos armadito a empezar un proceso de fundraising. Ya de una ronda un poquito más grande, de una aceleradora, de un fondo de venture capital. Los contactamos, nos van a tirar un term sheet por la cabeza, un documento de 5 a 20 páginas con documentación y terminología, todo en inglés, de la industria del venture capital. Que si uno aplica la visión científica de leer palabra por palabra, la va a pasar mal. Tiene que tener el asesoramiento de un abogado especialista en el tema, no de un abogado especialista en divorcios, que es el tío de mi mujer. Tiene que ser un abogado especialista en el tema. Eh, y esos term sheets, una vez que se acuerden y se quiera instrumentar la inversión, ahora se abren en 2 documentos grandes, 20, 25 carillas, que empiezan a desglosar todo lo que estaba en los términos de la inversión, y el primero es el acuerdo de accionistas. ¿Cómo nos vamos a llevar los socios? El inversor, los founders, los empleados que se sumen, los advisors, el directorio, qué cláusulas van a tener, acciones ordinarias, preferidas, y un acuerdo de suscripción de acciones. Por este dinero, la compañía da tantas acciones, con estas características. Se suscriben, ingresa el dinero en la compañía, todos contentos, celebramos esa noche y al día siguiente a trabajar, se terminó la fiesta y ahora tenemos a un nuevo socio que nos está soplando en la nuca porque está pensando en el retorno de la inversión y en si hizo bien en poner la plata acá o lo hubiese preferido poner en el S&P. Entonces hay que ejecutar esa inversión, ejecutarla en tiempo y forma. Contratar recursos humanos. Esto es es un tema. ¿Cómo se contratan? ¿Dónde? ¿Qué perfiles tienen? ¿Cómo contrato los perfiles de los puestos que todavía no sé qué es lo que tienen que hacer en la compañía? Ni entiendo cuál es el rol. Bueno, por eso el lenguaje, por eso la formación. Pero contratarlos no es lo más difícil. Lo más difícil es gestionarlos. Bueno, gestionar recursos humanos es complejo. Contratar proveedores, realizar pagos, cobros, balances una vez al año, auditorías. Les tenemos que presentar toda la información a nuestros inversores, a nuestros accionistas. Reuniones de directorio. Consensuar dentro de las reuniones de directorio. Ver de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el plan, cómo lo seguimos. Una vez al año una asamblea con los socios. ¿Entraron más inversores? Bueno, a todos ellos hay que contarles qué es lo que estamos haciendo con el dinero y los recursos que nos dieron. Siguiente ronda de inversión. Y sigue la lista. Esto implica emprender. Entonces, la vida de un emprendedor es una montaña rusa de emociones, de desafíos, de dolor, de momentos de mucha satisfacción que son efímeros, que uno se los acuerda toda la vida,
pero por lo general uno está en el quilombo todos los días, está en el barro resolviendo problemas, tratando de que la cosa funcione. Y es muy difícil porque si no ya estaría hecho, estuviera hecho, y no lo está. Justamente uno quiere desarrollar algo que transforme el mundo. Entonces tiene ese desafío. Entonces emprender puede darte un gran éxito, un gran logro, te puede hacer millonario incluso. No lo vas a saber hasta que se termine este viaje. Lo que sí puedo asegurarles es que el viaje va a ser muy duro, fascinante, se va a aprender un montón de cosas en el medio, pero para ello deben estar 100% decididos y dedicados a llevar adelante este tipo de tareas. Bueno, muchísimas gracias y termino con la invitación de que transformemos juntos ciencia disruptiva en negocios. Muchas gracias. Hola, bueno, excelente la presentación, Nicolás. Muchísimas gracias por haberla compartido. En este momento damos inicio al espacio de preguntas y respuestas y vamos a tener esta mecánica. Les solicito que vayan levantando la mano para las preguntas dirigidas a Nicolás. Y si hubiera algunas preguntas en particular que tengan que ver sobre el concurso, en ese caso les vamos a pedir que por favor las registren en el chat, ya que el equipo del premio IB50K las va a contestar por correo electrónico. A lo largo de tu presentación, Nicolás, yo fui tomando nota de algunas de las cuestiones que fuiste mencionando, como para poder hacer una síntesis y mientras tanto darle tiempo a los participantes a formular y pensar sus consultas. Y bueno, quería compartir un poco con ustedes. Planteabas esta cuestión de analizar el problema a resolver y no la tecnología. Efectivamente, se trata de poder identificar cuál es el requerimiento que el mercado efectivamente tiene. Entender que el problema tiene que tener un mercado grande para que tenga una base, y ahí es donde las empresas después posteriormente eligen implementar estrategias de diferenciación o de costos bajos según les corresponda, digamos, o les convenga, teniendo en cuenta ese tamaño del mercado. La pregunta siguiente que compartiste tenía que ver con preguntarnos si tenemos las capacidades necesarias. En ese caso me parece que hay que recordar que, bueno, a partir de que empezamos a formarnos como profesionales, nuestra obligación, yo diría casi moral, es la de propender hacia la formación continua, la formación permanente, para poder asegurar efectivamente que tenemos esas condiciones. Y después hablabas de capturar el mercado, ¿no? ¿Cómo construir el mercado el producto o el servicio en términos que sean seductores efectivamente para el mercado? Posteriormente hablabas del emprendimiento y su plan, y esto tiene que ver con hacer operativo todo lo trabajado hasta acá. Y me gustó mucho lo que mencionabas respecto de la transición, esto de pasar de los TRL, de los primeros niveles, digamos, y pasar al 7, 8, que es cuando ya el emprendimiento está en condiciones de poder tener un producto o servicio que salga al mercado. Y yo me lo imaginaba con una metáfora, ¿no? La metáfora del investigador sacándose su bata blanca de laboratorio, poniéndose el traje, porque ahora le toca visitar bancos, le toca visitar inversionistas y juntarse con proveedores y clientes. Así que me parecía, digamos, muy interesante el recorrido que has marcado. En tu última diapositiva hiciste un punteo genial sobre los distintos pasos, y yo pensaba, uy, ¿esta gente le tendrá miedo de atravesar por cada una de esas instancias? Porque parecen términos muy desconocidos, generan un poco de incertidumbre y uno no sabe si va a estar a la altura, ¿no? Entonces lo que pensaba es que cada una de estas cosas se da paso a paso. Así es que uno va a ir avanzando paso a paso y va a ir construyendo personalmente la confianza y el conocimiento como para poder atravesarlo sin ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, esa es la invitación, me parece que está cursada como para todos los participantes en relación a poder desarrollar sus ideas, poder aprovechar las instancias que ofrece el premio IB50K y poder avanzar en esa línea. No sé si ya tenemos algunas preguntas por parte de los participantes.
hay varias manos Ok. levantadas, así que bueno, le doy espacio a que puedan emitir sus preguntas. Muchas gracias. Valeria o Verónica, ahí creo que son ustedes quienes tienen la posibilidad de poder habilitar los micrófonos de las personas que han levantado la mano para que puedan hacer sus preguntas a viva voz. La tenemos a Vanessa Beretta, a Federico Beinhol, que están levantando la mano. Bueno, si quieren arranco. Muy bien, Bueno, Vanessa, primero muchas que nada, gracias. muchísimas gracias por la charla, súper clara, me encantó. Y mi duda tenía que ver con la primera parte de la charla, donde Nicolás hablaba de, primero, bueno, el primer paso es identificar el problema y el segundo paso era, este problema es suficientemente grande para justificar un premio, es decir, si hay mercado suficiente. Y a mí me cuesta un montón poder hacer ese análisis. Entonces quería preguntar si hay alguna estrategia o alguna técnica o algún tip o algo como para arrancar a hacer este análisis. O sea, ¿cómo sé si mi problema es suficientemente grande o si mi mercado es suficientemente grande? Buenísimo. Gracias, Vanessa, por la consulta. Le voy a tratar de atar la respuesta a el último comentario que Laura hacía, ¿no? Del listado detallado de las actividades y que puede llegar a ser un poco aterrador tal vez. Y esta metáfora de sacarse la bata del científico. Tal vez lo que uno puede identificar rápidamente cuando se da cuenta de que hay algo que no sabe muy bien por dónde empezar, es que a lo mejor el emprendimiento necesita otra cabeza que piense con uno. Necesita un socio, necesita a alguien que empiece a traer el conocimiento que uno no tiene. A lo mejor no hace falta sacarse la bata, pero sí tener un socio que pueda usar un traje y corbata para ir a hablar con los inversores, ¿no? Entonces, tener esa complementariedad, a lo mejor rápidamente en una charla de café, cuando le decís no sé por dónde empezar, esa persona va a decir, bueno, ¿qué tecnología estás desarrollando? Esto para tal cosa. Ah, mirá, yo que vengo más del sector empresarial o que me gustan más los negocios, eh, creo que eso hay estas 5 compañías que están en el sector donde vos querrías imponer tu nueva tecnología. ¿Y cómo se hace la validación? Se levanta el teléfono, se mandan correos, se trata de contactar a gente conocida. Es, es fundamental y es muy potente el poder hablar con personas. Y uno habla, plantea la idea, le roba un poquito de tiempo, recibe el feedback. Y generalmente uno termina la charla, puede decir, che, ¿se te ocurren 2 o 3 personas más con las cuales yo pueda hablar? Entonces la potencialidad de empezar a hablar con otras personas se empieza a masificar, ¿no? Y uno empieza a tener feedback y empieza a generar sus redes de contacto, su conocimiento, empieza a perderle el miedo, se da cuenta que no era tan difícil, que era cuestión de empezar a hablar. Las primeras charlas, uno cuando termina las charlas se dará cuenta de alguna torpeza que cometió durante la misma. Si está con otra persona al lado, esa persona, si viene más del sector de los negocios, de los emprendimientos, le va a poder dar un feedback con esto, mira, esto se hace de esta manera, de la otra. Uno se va desarrollando y es un proceso. Entonces, lo principal creo que es salir a contactar y a preguntar y a mostrar lo que uno tiene. La idea hay que comentarla rápidamente. La idea es el 1% de todo esto. Nadie va a estar dispuesto a robarte la idea y ejercer el 99% del esfuerzo que viene después. Así que quédense tranquilos. Lo primero que pueden hacer es empezar a contactar gente. Eh, Hay actores en el sector, los concursos de planes de negocios, IB 50K, todo lo que están desarrollando y que van a vivir. Va a ser la primera experiencia seguramente para muchos de ustedes. Aprovechenla. Vale mucho eso. Y después hay aceleradoras, hay incubadoras, hay fondos de venture capital. En Argentina, nada, hay asociaciones, después puedo comentar un poquito más al respecto.
Perfecto, muchas gracias. Por favor. Federico, Marcos, que veo que tienen las manos levantadas. Y está Hola, ¿qué Federico tal? con la mano levantada, así que le damos paso a su pregunta. Hola, Federico. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la presentación. Bueno, justo por ahí contestaste un poco la pregunta. Vengo yo más que nada del mundo de administración financiero y por ahí justamente creo que falta esta parte del lenguaje, ¿no? De cómo nos limita el lenguaje de un lado y del otro, porque por ahí desde el mundo administrativo o empresarial, por ahí nos enseñan, bueno, metete ahora en cerveza artesanal, que es lo último, metete en inteligencia artificial y demás, pero justamente nos falta todo el conocimiento desde el otro lado y que obviamente, o sea, no es lo mismo hacer un proyecto de poner una verdulería en una esquina a hacer una cuestión de más disruptiva, de más largo plazo, científico-técnica, etcétera. Y además que, por ejemplo, lo que se muestra en general en la imagen pública es decir esto, como decías vos, el hombre orquesta o el hombre que lo sabe todo, tipo un Elon Musk, que sabemos que leyendo un poco la historia no es tan así, pero digo, el relato que se vende es ese y no se vende el relato de generar el equipo, de saber que a veces avanzar, retroceder, que obviamente no somos mujeres o hombres renacentistas, por así decirlo, que tenemos que saber todo, pero sí eh, ir hacia esta hibridación de decir, bueno, por ahí me ultra especialicé en lo mío, pero también tengo que especializarme en contactarme con los otros especialistas. Entonces, bueno, por ahí casi que lo respondiste en la pregunta anterior, pero era ese comentario nomás. No, seguro, Federico, creo que lo que mencionás es importante y viniendo del área de administración de empresas, ¿no? Una empresa, lo que se necesita para armar una sociedad es afecto societario, ¿no? Entonces, es entre personas que van a empezar a ser socios, van a empezar a trabajar por un objetivo común. Entonces, yo creo que el mejor consejo que podría dar es que esas personas, tanto las que vengan del sector empresarial como del sector científico, que empiecen a compartir una iniciativa en conjunto, tengan que compartir primero valores, confianza y además que les guste y se sientan enamorados de alguna manera del mismo problema. Quieren resolver el mismo problema. Entonces, eh, creo que eso es fundamental porque les va a dar un motor interno que lo van a necesitar a lo largo de todas las vicisitudes que van a tener que atravesar eh, para, para poder continuar con una mirada de largo plazo, tratando siempre de resolver el problema que se plantearon, ¿no? Y nadie va a estar trabajando por una moda, porque, digamos, eso puede ser muy dañino para el emprendimiento, ¿no? Genial, muchas gracias por las preguntas y respuestas. Marcos, en un minuto te voy a dar el audio para que puedas hacer tu consulta. Estoy tratando de ser criteriosa con las preguntas en el orden en que se han ido formulando. Tenemos una pregunta en el chat. Sebastián Angelini pregunta, es una muy linda pregunta. ¿Existe alguna manera sistemática de buscar el problema a resolver dentro de la especialidad de cada uno sin caer en la tentación de crearse un problema a la medida? Yo creo que es un proceso, hay herramientas para explorar oportunidades o nichos que facilitan cómo tratar de pensar, ¿no? el abordaje a oportunidades en el mercado. Pero creo que puede ser muy importante en ese proceso. No lo vería de manera negativa esa tentación de crearse el problema a medida, sino de validar ese problema a medida que uno se creó. Uno se crea un problema a medida y lo que sí tiene que hacer, no tiene que hacer como hice yo en nanodetección, esperar 10 años para validarlo, sino lo crea, lo piensa y dice, bueno, ¿quién puede tener este problema? Tal empresa, tal persona, tal grupo de interés. Bueno, levanto el teléfono y hablo con ellos, me reúno con ellos y le digo, che, puede ser que vos tengas este problema porque me gustaría resolverlo de esta manera. Y a lo mejor ese problema que uno pensó, ese grupo de interés dice, no, no lo tenemos, hace 20 años que trabajo en esta empresa, nunca nadie pensó en eso, no es un problema. Pero sí tenemos este otro problema. Entonces,
creo que es una buena manera de comenzar el ciclo, la iteración. Empezar es justamente eso, es comenzar una iteración. Es decir, tengo esta hipótesis, la valido rápidamente. No se cumplió la hipótesis, ok, pero me dieron algún feedback. Entonces trato de pensar otro problema. Eh, lo planteo de vuelta. Y así sucesivamente. Excelente. Bueno, Marcos, ahora sí es tu turno, así que puedes habilitar tu micrófono para poder plantear tu consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes, Nicolás. Excelente presentación. A mí me intriga saber un poco cómo es esa primera aproximación para captar el interés de aquellos denominados inversores ángeles o family and friends. De acuerdo a tu experiencia, Nicolás. Bueno, de vuelta, estamos pensando en que le vamos a pedir eh, recursos, dinero, tiempo, eh, contactos a un tercero para que invierta, para que podamos desarrollar una idea empresarial, un proyecto que a nosotros nos interesa y nos moviliza, ¿no? Eh, entonces, creo que la respuesta pasa por tratar de pararse en los zapatos de esa persona, ¿no? O sea, ¿qué le podría gustar o interesar ver a ese potencial inversor? Y seguramente que el proyecto es serio, que está basado en ciencia disruptiva, de calidad, que hay gente con trayectoria, que uno puede pedir referencias y es un profesional idóneo, que el proyecto esté bien presentado con una planificación clara de a dónde se quiere llegar, para qué van a usar los recursos que me están solicitando, quiénes lo van a hacer, por qué quieren hacer eso, cuál es el objetivo trascendental que van a llegar a alcanzar con la inversión que me están solicitando. Si eso permite habilitar que después otros inversores un poquito más grandes puedan seguir invirtiendo porque ya vieron, la persona que me está planteando esta inversión me dice que estos inversores que vienen en la siguiente instancia buscan proyectos en esta instancia que tengan alcanzados estos hitos y con el dinero que te estoy solicitando voy a poder lograr estos hitos con este plan de trabajo, con este equipo, con esta visión. Entonces voy a poder seguir financiando a la compañía más adelante y así hasta decir, bueno, y acá voy a llegar al mercado, voy a poder comercializar de esta manera o voy a poder generar una salida para todos los accionistas a través de una oferta pública en un mercado de capitales, una operación de adquisición de un estratégico o algún inversor, alguna compañía que me compra como una acción de innovación abierta o lo que sea, digamos, y en ese momento va a haber un retorno para los inversores que va a estar por arriba de lo que podría obtener de otra manera, ¿no? Que de alguna manera ese riesgo extra que está asumiendo esté repagado. Todo eso comunicado de una manera adecuada, con una presentación, con un buen diseño, eh, entendiendo cómo deben ser las presentaciones. O sea, no puede ser una presentación típica, no sé, que yo hacía cuando era becario de maestría, súper escritas, con gráficos inentendibles, solo para un público científico. Aquí estamos hablando de otro público, entonces entender cómo es el lenguaje, qué le tenemos que comunicar, cómo, cuáles son los usos y costumbres, eh, de qué manera tengo que ir vestido, la puntualidad, el tiempo. Digamos, hay un montón de elementos que empiezan a vestir y cada uno de esos detalles empiezan a ser claves, porque la suma de esos detalles son las que hacen que un potencial inversor tome la decisión de invertir o no en el proyecto que vos querés desarrollar.
Excelente, buenísimo. Muchísimas gracias, Marco, Federico, Vanessa, Sebastián, por las preguntas que han hecho llegar. Y bueno, muchísimas gracias, Nicolás, obviamente, por tu participación y tu presentación. Creo que ayuda, digamos, a poder lograr contar con muchos interesados para la presentación de proyectos en este concurso. Y para dar Gracias cierre a ustedes. a la actividad, que ya estamos, digamos, un poquito pasados con el tiempo, dejo entonces las últimas palabras a cargo de Verónica o de Valeria, que van a estar despidiéndolos. Yo por mi parte me despido también muy amablemente. Un beso grande. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por la moderación del encuentro. Muchísimas gracias también, Nicolás, y el aporte de todos los participantes. Vamos a estar contactándolos nuevamente por correo a los inscriptos para que se sumen en los próximos encuentros. El próximo va a ser el jueves que viene.